Estamos hoy con un invitado especial. Se trata del periodista, del escritor Rolly Valdivia Chávez, ancestros arequipeños. Él es limeño, por supuesto. Tiene un gusto por la lectura, después en el gusto por escribir en el amarillo. La impactante y congelada belleza del Alpamayo, el nevado más hermoso del mundo. ¿Quién no ha estado en Yanganuco? Muchos hemos estado. Ese color turquesa, lo inaccesible, lo difícil que es llegar, y bueno, se nota un dominio del paisaje, se nota un gusto por la escritura. ¿Cómo estás, Rolly Valdivia Chávez? Bienvenido, te felicito por esta obra literaria. Gracias, un gusto estar acá. Buenas tardes ante todos, y acá un poco para hablar de libros y si se puede también de deportes, que es otra de las cosas que me gusta. Ah, claro que sí, por supuesto, para hablar de deportes también. Porque tú sabes que a través del deporte también se conoce un poco. Hace poquito entrevistamos, por ejemplo, a este chico del Cienciano que está en la selección, ¿cómo se llama? El Retamoso. Y nunca un cusqueño este es abanquino, nunca un abanquino había sido escogido como seleccionado en el fútbol. Y hablamos en quechua y todo muy bien, Retamoso, o sea, Chumpitas, que es de Cañete también. Entonces, creo que hay jugadores que identifican. Nilo Castañeda, me acuerdo que identificaba mucho al Cusco en el Cienciano. Entonces, los jugadores de fútbol también, con su aporte un poco que identifican las zonas del Perú. Así es, y también los equipos, ¿no? Yo me he dado cuenta con el tiempo que mucho del conocimiento geográfico de ciudades, pueblos, se daba porque yo desde chico siempre he escuchado fútbol, ¿no? Y no solo, digamos, a nivel nacional, sino con selecciones afuera, ¿no? Entonces, a veces la gente no ubica muy bien, pero tú por el fútbol sabes de dónde es de tal ciudad, tal pueblo, y todo es por identificación futbolística, ¿no? Que está muy arraigado en todo lugar. Yo he visto a gente jugando con sus ponchos de colores, fútbol en diferentes lugares. En la selva de las comunidades se reúnen en un solo sitio para jugar fútbol, tú lo ves yendo en canoa, ¿no? Entonces, cuando la gente dice que el fútbol es malo por las cuestiones de violencia, se olvidan de todo lo que hay detrás, ¿no? Como hay pueblos que esperan el domingo solo para jugar entre ellos, incluso los campeonatos de barrio, los campeonatos de comunidades, ¿no? Entonces es mucho más trascendente de lo que a veces se ve que es el fútbol profesional, ¿no? Es algo que se ha metido en todo el país, ¿sabes? Porque yo he visto jugar fútbol en todo el país, en todas las condiciones, pueblos pequeños que tienen sus dos arquitos, ¿no? Tú sabes que el fútbol antes era el leitmotiv, porque en el barrio no existías si no jugabas fútbol. No existías. Podías vivir en el barrio, pero eras una sombra que pasaba y regresaba. No te tenían en cuenta, salvo que jugase fútbol. O de repente, si tu papá compraba las camisetas del equipo, o tú comprabas la pelota, pero tenías que estar vinculado al fútbol. Era el aprendizaje para vivir en grupo, el tema de la solidaridad, el tema de la jerarquía, de respetar al titular, de entrenar para hacerte un lugar en el equipo. O sea, había todo un mensaje a través del fútbol. Claro, y eso, como le digo, se mantiene todavía en los pueblos, que se juntan domingos, o los clásicos. Cuando hay fiesta patronal siempre hay el clásico entre un barrio y el otro barrio, que en el pueblo es tan importante como hablar de un clásico de alianza, ¿no? Entonces, eso es lo que mucha gente se olvida también, ¿no? El fútbol no solamente lo que vemos a veces, un poco de violencia de una cuanta gente que está un poco loca, por decirlo de cierta forma, ¿no? Es mucho más profundo, ¿no? Estamos con Rolly Guevara, autor, Rolly Valdivia Chávez, que ha escrito Relatos del Perú. Son relatos cortos, ¿no? De 1 o 2 páginas para una vivencia sobre un lugar, algo que llame la atención. En realidad son recopilaciones que yo he publicado en diferentes medios en los últimos 10 años más o menos. Hay crónicas ahí del 99 al 2010, y hay crónicas que sí son pequeñas y hay otras que son un poquito más largas, porque como las he escrito para diferentes revistas o periódicos, en algunos te piden textos más cortos, en otros textos más largos. Pero básicamente todo es transmitir mucho la vivencia. O sea, cuando ya veas el libro más profundidad, más a veces que de repente el entorno, la historia, es la vivencia de estar ahí, lo que uno a veces sufre para llegar a un lugar, lo que uno comparte con la gente que está en el pueblo, ¿no? Entonces es un poco el mensaje que yo trato de transmitir, que el Perú es un país diverso, y que la única forma que empecemos a comprenderlo es a recorrerlo, para darnos cuenta que si bien tenemos diferencias culturales de repente con las personas que viven en las comunidades de la sierra, en la selva, al final todos estamos, por decir, en el mismo barco, y que esas diferencias hay que aprender a superarlas y entender cómo hay gente que piensa distinto a nosotros, que eso no los hace ni más buenos ni más malos, solamente distintos, ¿no? Y hay que unirnos en ese sentido. Y has tocado en tu libro el tema, digamos, social, el hecho de cómo la naturaleza se ha ido contaminando con esta explosión demográfica, porque es dramático
cómo se están contaminando los ríos, por ejemplo, o ya se han contaminado. Así como no nos dábamos cuenta que estábamos en crisis en el fútbol, este tema del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, lo hablamos hace 60 años, pero lo seguimos hablando y no hacemos nada. Así es, ese es lo lamentable. Sí, en el libro siempre hay un mensaje, de repente no sé el tema principal, pero siempre se deja constancia de eso, se hace mención de eso, se hace mención también de las diferencias sociales. Entonces son una serie de relatos que transmiten la experiencia de viaje, pero no solamente digamos, lo que es bonito, lo turístico, ¿no? Sino también siempre hay un mensaje de las cosas que están pasando. En el caso, por ejemplo, de Huaraz, que sabemos que los nevados van a desaparecer tarde o temprano. Ya están desapareciendo. Ya están desapareciendo. Se dice que en 20, 25 años van a desaparecer totalmente. ¿Cómo se llama ese lugar donde se iba a esquiar? Pastoruri. Pastoruri, ya prácticamente no existe. Este año he ido, justo tuve la suerte que había caído nevada, entonces se veía un poco más blanco, pero yo había ido una ocasión anterior y ya era bastante penoso, porque yo recordaba la primera vez que fui hace como 10 años a lo que veía ahora, y yo escribí un texto sobre eso que no está en la recopilación, pero que hablaba de eso, ¿no? Cómo iba cambiando y cómo iba a ser en el caso cuando ya tenga mis hijos o mis nietos, ¿qué les voy a decir yo? ¿Qué hicimos nosotros cuando tuvimos la posibilidad, ¿no? Entonces eso, por lo menos a mí me causa mucha tristeza y mucha preocupación. ¿Qué podemos hacer como periodistas? Un poco hablarlo y dejar constancia, ¿no? Más allá de eso ya son las autoridades y uno mismo personalmente, pero tendría que buscarse una campaña de educación, pero masiva y en serio, ¿no? ¿Y tus relatos son solamente, digamos, de lugares alejados, o hay también espacio para relatos urbanos? Ahí en el libro básicamente son relatos de pueblos. Hay zonas hay un relato, por ejemplo, del Camino Inca Machu Picchu, que es una zona turística muy conocida, pero el planteamiento es un poco distinto. Yo comienzo hablando de los porteadores, que son los que llevan las cosas de los turistas, una conversación que yo he tenido con ellos. Entonces siempre así el sitio sea muy conocido, yo trato de darle un enfoque distinto, ¿no? Hay crónicas de fiestas patronales, por ejemplo, que ya son un poco más urbanas, ¿no? En ciudades, que también siempre trato de darle un enfoque distinto, ¿no? Siempre respetuoso, porque de repente tú no puedes creer en la fiesta, pero no tienes la misma fe que ellos, pero la estás compartiendo, ¿no? Y te dejas imbuir por eso. Y eso es lo que también trato yo de transmitir, ¿no? Porque las costumbres en un pueblo son las costumbres de ese pueblo. Y a veces, incluso con el idioma, algo que tú puedes decir en quechua, no lo puedes decir en español. O sea, hay algo muy propio del quechua en la expresión de nuestros compatriotas. Sí, y esa es una de las faltas que todavía tengo yo, que es aprender quechua, ¿no? Porque, como tú dices, la gente que habla en quechua, al momento de traducirlo, digamos, al español, no habla lo mismo, no dice lo mismo, no es el mismo mensaje, ¿no? Entonces ahí se pierde un poco ¿Qué es lo que más te ha entusiasmado, ¿no?, del Perú en estos viajes que has hecho para escribir y para presentar el Perú a los peruanos y al mundo? De eso hablo también en el libro, que para mí es muy complicado decir cuál es el lugar que me ha gustado más, porque como explico en el texto mismo, cada lugar tiene su encanto, y a veces el sitio más pobre, el sitio que has estado peor, el gesto de alguien te lo hace sentir como si fuera el mejor lugar, ¿no? Me hace recordar a lo que escribía Giovanni Papini en su personaje de Gog y Magog, que es un millonario que prueba de todo, no tiene problemas en gastar dinero porque fue tempranamente millonario, gasta y gasta, pero nada le satisface. Y un día, por la campiña italiana, se disfraza de mendigo, y va como mendigo, y va por el sol en la campiña italiana, y de repente una niña, una pastora, se compadece de él, y le da un poquito de agua, y le da un pedazo de queso, y a él le pareció la mejor agua del mundo, el mayor placer, un simple trago de agua y un pedazo de queso de una niña pobre, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Porque a veces de repente uno está en una caminata, tienes caminando largas horas, de repente incluso empezó a llover y por ahí alguien te brinda cobijo, te brinda, no sé, un puñado de papas, ¿no? Entonces eso tiene mucho valor, por eso para mí se me hace muy complicado decir este lugar me gustó más, porque son una serie de situaciones las que uno vive que hace que cada lugar sea especial. Lo que sí yo siempre digo es que no hay ningún lugar al que diga no quiero regresar. A todos los que he ido, hasta los que no me ha ido muy bien, siempre hay el afán de regresar. Si no me fue muy bien, para que la próxima me vaya mejor, ¿no? Regresa, ¿no?